Hola, hermana Gabriela. Bueno, Pastora Nancy, una oración de inicio, por favor. Amado Señor y Padre bueno, en esta preciosa mañana oramos para que esta siguiente hora de clase, Dios Todopoderoso, sea tu santo y maravilloso Espíritu instruyéndonos, Señor, a través del ejemplos y la enseñanza que nos deja Jesús para nuestras vidas y asimismo seguir siendo preparados como esos discípulos que van al campo a testificar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendecimos este tiempo donde tú nos edificas con tu palabra y nos ayuda a desarraigar de nuestras vidas todo lo que no es tuyo, Señor. Por eso gracias te damos y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo maravilloso de enseñanza que recibimos a través de la vida de nuestro pastor Andrés. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Muy bien. Eh, Hablábamos ahorita, mientras que hacíamos el descanso, nos reunimos con el pastor Antonio allí en la habitación, pastor Jainer, pastor Ovidio y mi persona. Y hacíamos un poquito de foro, un forito de 10 minutos, y muy emocionados. Y el pastor Ovidio decía, estuve en algún lugar donde llegaron dos evangelistas. Y después de llegar dos evangelistas y hacer todo lo que hicieron, una mujer se me acercó y me dijo, pastor, ¿será que para que mi hijo haga la oración de fe, que es que yo no sé si mi hijo es salvo o no es salvo? Dos evangelistas en un lugar, dar un mensaje. Y la conclusión al final de esta madre fue pedirle a un pastor que no era el evangelista ni el evangelista invitado, decirle, ¿será que mi hijo, es que yo no sé si mi hijo es salvo o no es salvo? Así está la situación de las iglesias hoy en día. Evangelistas por aquí, evangelistas por allá y nada de evangelio. Por eso nosotros debemos ser del equipo de Jesús, del equipo de Jesús. No estar en contra de lo que Jesús dice. Los que estaban en contra de lo que Jesús dice eran los fariseos. A los que se les turbaba el alma por lo que Jesús decía eran los fariseos. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Decía. Pero no les hacía nada. Entonces, ¿por qué se turbaban? Por sus palabras, por su enseñanza. Porque la enseñanza que tenía Jesús y la doctrina que tenía Jesús no era de esta tierra, venía del Padre directamente. Así que cuando no entendemos esto, podemos ser inclusive, presten atención aquí, podemos ser inclusive los más cercanos que nos podemos levantar contra Jesús. En el capítulo 7, del versículo 1 al 9, ahí estaban los hermanos de Jesús, lo presionaban de una manera tremenda, porque ellos eran incrédulos. Leámoslo, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 7. Amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Se quedó en Galilea. ¿Sí se dan cuenta? Los hermanos de Jesús lo presionaban porque ellos eran incrédulos. Ni siquiera los más cercanos creían en sus palabras. La propia familia no creía en su palabra. Esto no es algo que debe impactarnos. No es algo que nos debe impactar a ustedes tampoco. El Señor Jesús dijo,
el profeta no tiene honra ni en su pueblo, ni con los suyos. O sea que eso es algo normal. No se impresionen, es que yo no he podido. No, es algo normal. Pero ¿en qué te tienes que aferrar? En seguir haciendo lo que el Señor Jesucristo te mandó a hacer. En Mateo capítulo 10, versículo 37, nos muestra que el amor que nosotros debemos tener como cristianos hacia Cristo y hacia su obra debe sobrepasar el amor hacia nuestra familia, hacia nuestras amistades y hacia nuestros seres queridos. Estas personas que tienen este amor es porque han entendido la respuesta de Cristo. Léelo, por favor. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, los hermanos de Jesús, se estaban como burlando de él, le estaban diciendo, bueno, ya, pues entonces manifiéstate al mundo. A ver, vaya allá afuera, manifiéstese. Que tenían como envidia, tenían como incredulidad hacia él, porque él hacía las obras que ellos no hacían, porque él predicaba lo que ellos no predicaban, porque él sabía lo que ellos no sabían. Por eso se levantaban en contra de él. Voy a volver a repetir esto, porque usted tiene que estar preparado con todo su corazón, porque hay que amar más a Jesús que todo. Hay que estar preparado con un corazón bien fuerte. ¿Por qué se levantaban contra él? Porque él hablaba las palabras que ellos no hablaban. Porque él hacía lo que ellos no hacían. Porque él iba en una dirección que ellos no iban. Entonces es normal que cuando empezamos a hablar de las palabras que otros no hablan, que cuando empezamos a hacer las cosas que otros no hacen y a ir en la dirección que otros no van, se van a levantar y pueden ser inclusive nuestros propios hermanos, es decir, pastores que hemos conocido, familias, pero no importa. Jesús dice, si me aman más que todo lo que ustedes amaban, van a estar bien. ¿Y qué les dice? No busquen salvar su vida, que no hay peor error que uno empiece solo por complacer a otros o solo por caerle bien a otros o solo por algún beneficio propio, empiece a dejar de hablar lo que uno tiene que hablar, es decir, Cristo, a dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, es decir, lo que hizo Cristo, y a dejar de ir en la misma dirección con Cristo, porque otros no van en esa dirección. Nosotros los pastores que pertenecemos a asociaciones de pastores tenemos que tener muy claro esto, muy claro, porque no vamos a dejar de hacer lo que el Señor mandó a hacer solo porque de pronto empiecen a hablar mal de nosotros, porque de pronto empiecen a rechazarnos. No, no vamos a hacer tampoco algo para que nos rechacen, como, voy a hacer esto para ganarme un rechazo. No, no, no. Solo hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer y vendrá lo que tenga que venir, pero no dejamos de hacer lo que Jesús mandó a hacer, no dejamos de hablar lo que Jesús mandó a hablar y no dejamos de ir en la misma dirección con el Señor Jesucristo. El versículo 10 al 36, aquí empieza una gran fiesta. Era una de las 3 fiestas más importantes en el pueblo judío y también para el Señor Jesucristo. Levíticos capítulo 23, versículo 41, era la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo. Vamos a leer Levíticos 23, 41. Léelo. Prende el micrófono, por favor, y léelo. Y le haré fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Amén. Era una fiesta muy importante. No era cualquier fiesta. Deuteronomios capítulo 16, versículo 16. Dice que esto lo haréis perpetuamente. ¿Qué dice? Deuteronomio. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere,
en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Amén. Si no había entendido lo que representa la fiesta de los tabernáculos, quiero que presten mucha atención. Muchos judíos, aún en este tiempo, en Jerusalén y alrededor del mundo, se reúnen en el mes de septiembre para celebrar esta fiesta, aún en este tiempo. Ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver esta fiesta con nosotros? La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre de Dios a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, con esto yo no quiero que usted vaya a hacer una fiesta de 7 días voy a celebrar la fiesta de los tabernáculos. No, quiero es que miremos por qué esta fiesta es tan importante para nuestra fe. Duraba 7 días. El primer día y el último día de esta fiesta era de descanso. El primer día y el último día era de descanso. Es decir, que la primera ofrenda que ellos debían presentar era su adoración a Dios al cesar de sus labores. Repito eso, es la forma en cómo lo hacían. El primer día y el último día eran días de descanso. Es decir, de que en el resto de los días representaba que ellos trabajaban, pero siempre sacaban tiempo para descansar en Dios. No para dormir allí en la cama, no, para estar con Dios. Era el tiempo donde cesaban de sus labores, tenían un tiempo muy organizado y disfrutaban en la presencia de Dios. Era el tiempo a Dios con todo su corazón. Ese tiempo de descanso era para enfocarse en Dios con todo su corazón, para estar en el culto con Dios con todo su corazón. También se presentaban las ofrendas de animales por 7 días. ¿Ustedes se imaginan esa cantidad de millones de personas que ofrecían toda esa cantidad de animales en sacrificios? Pero hay algo muy diferente en la fiesta del tabernáculo, ¿sí? A lo que representa la Pascua. La Pascua representa aquel cordero inmolado que derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. En cambio, la fiesta del tabernáculo es un continuo sacrificio de animales y sacrificio de animales y sacrificio de animales, pero no para la expiación de los pecados, sino que estos sacrificios que ellos daban era en agradecimiento, en adoración y en gratitud por la presencia de Dios, de que los acompañó durante 40 años en el desierto y que estuvo con ellos desde el principio hasta el fin. Siempre estuvo con ellos. Esta fiesta de los tabernáculos, su propósito era Levíticos capítulo 23, versículo 41 al 44. Ya se van a dar cuenta de lo que era la fiesta de los tabernáculos. Nosotros tenemos que vivir una vida continua en esa fiesta porque ahora nosotros somos ese tabernáculo. Somos ese templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Léelo, por favor. Y le haré fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En el tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en los tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. Amén. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. ¿Cuántos días? Los 7 días de la semana. ¿Hasta cuándo? Perpetuamente. Perpetuamente. Entonces la celebración de la fiesta de los tabernáculos era para que sus generaciones supieran que Dios los hizo habitar en tabernáculos, que Dios fue el que los sacó de la tierra de Egipto, que Dios iba con una columna de nube en el día y una columna de nube en la noche,
que Dios en medio del tabernáculo, Él venía y les hablaba y los ayudaba para que llegaran hasta la tierra prometida, porque el que empezó la obra en ellos en Egipto, la perfeccionó hasta el día postrero. Entonces era para recordar que Dios fue el Redentor a través del Cordero, que los liberó de la esclavitud, que los sacó de ese estado de pobreza espiritual, pobreza mental, pobreza emocional, que les liberó de todos los problemas fundamentales que tenían allí en Egipto, porque estaban esclavos por Satanás. Eso es lo que representa la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 10 de la escritura inicial, estamos leyendo, capítulo 7, el versículo 10, vamos a leerlo, por favor. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Amén. Jesús no se podía perder esa fiesta, pero había algo que estaba sucediendo en esta fiesta. El versículo 11 lo revela. Ellos estaban celebrando la fiesta porque Dios los había liberado, pero estaban rechazando al Dios que los había liberado. Léelo, por favor. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Sigue. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que Hasta habla por ahí. su propia cuenta, amén. Hasta ahí. Entonces, démonos cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Dios mismo va a la fiesta. Ellos estaban celebrando una fiesta a Dios, pero estaban rechazando a Dios. Eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día en este tiempo. Las iglesias se reúnen, hacen fiesta a Dios, pero rechazan a Dios. Se reúnen, hacen fiesta a Dios, algunos creen, otros no creen. Otros dicen, este mensaje es bueno, otros dicen, este mensaje es malo. Pero ¿qué dice Jesús? La doctrina que yo tengo ni siquiera es mía. La doctrina que yo tengo es que mi Padre me la dio. Es su doctrina y esto es lo que yo predico. Así que mis hermanos, la fiesta de los tabernáculos era un acontecimiento para recordar la obra que el Señor había hecho de liberarlos del pueblo de Egipto a través del Cordero, derramando la sangre, pasándolos por debajo de las aguas, recibiendo las tablas y empezando allí en el tabernáculo de reunión a recibir la instrucción de Dios. Solamente a través del tabernáculo de reunión podían atravesar hasta la tierra prometida, así como hoy en día el Señor nos sacó de Egipto, nos liberó por la sangre del Cordero, pasamos por debajo de las aguas, recibimos la palabra y ahora nos congregamos en el templo donde Dios nos habla. ¿Qué deberíamos estar haciendo todos los días? Disfrutando de Emmanuel. Cada día. Hechos capítulo 5, versículo 42. Todos los días deberíamos ser testigos de Cristo sin parar. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Todos los días. Con mi familia, con mis amistades, con las personas que me encuentro en mi trabajo. Señor, permíteme ver a quien tú quieres que yo le lleve la salvación hoy. Cada día, 365 días, debe estar esta fiesta continua. Cada día, los 365 días, por toda la eternidad, debe estar esta libertad continua.
esta seguridad continua, la respuesta a la oración continua, la respuesta y la seguridad del perdón de pecados continuo. Cristo ya lo hizo todo. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de la obra que Él ha hecho en nosotros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia. Vamos a hacer foros. Levanten sus manitos, vayan levantando sus manitos, pero antes vamos a orar.